Miércoles de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche en Miércoles de Mina. Acompáñennos a rememorar los mejores programas de este ciclo. Hoy les traemos un resumen de los mejores momentos de lunes y miércoles de Mina, aquí por Red Guaraní. Iniciamos el ciclo 2016 de esta manera. Los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, junto a Efraín Alegre y Mario Abdo. Bueno, el proyecto para el 2018. Fernando Lugo, ¿querés ser presidente? Lo dijiste en programas anteriores, obviamente lo seguís diciendo, estás activando políticamente en torno a un proyecto nacional para el 2018. ¿Cómo pretendés ser candidato a presidente al 2018 sin la figura de la reelección, ya sea vía reforma o vía enmienda? ¿O van a apostar por la enmienda, por ejemplo, ahora para que todos, llámese Nicanor, el propio Cartes, Federico, el que quiera, digamos, postularse y la gente lo elija, pueda volver a ser presidente? A ver, ¿cuál es la vía en tu caso, sobre todo, Fernando? Y la vía es la vía de la Constitución. Acá hay un abogado, el otro día se le escucha mucho. No, economista. Acá hay un abogado. Que me digan en la Constitución dónde dice que un senador no puede ser candidato a presidente y yo hoy me retiro. Nuestra Constitución es una ley importante que se ha hecho después de una larga dictadura y en donde se tiene que garantizar la igualdad de oportunidades a todos. Que me expliquen cómo puede ser que de 45 senadores, 44 pueden ser candidatos y uno no puede ser. En una sociedad de la inclusión se haya excluida. Yo creo, estoy convencido que la Constitución garantiza, aparte de eso, por todo lo que incluso yo no quiero recordar, ¿verdad?, lo que pasó en junio del 2012, es un proyecto de juicio político medio fulero, ¿verdad?, con muchas lagunas y muchas críticas que ni quiero recordar, ¿verdad? Pues yo creo que con todos esos antecedentes, con la comunidad internacional que nos estará mirando, yo creo que Mina se quiere adelantar a los acontecimientos. Hoy no vamos a decir todavía acá que somos candidatos al 2018, ¿verdad? Pero que pensamos, soñamos en un país diferente, como políticos aspiramos a que el país mejore, poner en primer lugar la patria, como decía el Papa Francisco, y yo creo que ese es el gran desafío. No importa, a lo mejor nos juntamos con Marito, con Efraín, a discutir y a consensuar, a construir el país que la gente se necesita. Pero esa gente del último rincón, no que solamente los banqueros. Un país, me decía Lula el otro día, yo me esforcé en construir... fuiste a visitarlo a Lula. Estuve con él. Después me vas a contar esto porque es muy importante. Me decía Lula, nosotros, nuestro gobierno, hemos construido un país en el cual todos ganamos. Y yo soy de un país que todos ganemos. Por supuesto, los que estuvieron históricamente excluidos, ellos ganaron más. Los 40 millones que salieron de la pobreza, los 40 millones que por primera vez subieron en un avión, los 40 millones que tienen un buen vivir, un mejor vivir hoy día. Los otros, los inversionistas, también ganaron. A lo mejor ganaron menos. Y yo creo que ese es el consenso económico que hoy tenemos que construir con la clase de inversionistas, con la clase empresarial. Tenemos que sentarnos a decir con claridad y con sinceridad. Yo creo que tenemos que... Pero esta necesidad que decís vos, que dice también Nicanor, y me imagino que estarán de acuerdo tanto Marito como Efraín, este consenso, esta necesidad de, digamos, del debate sobre el modelo de país que necesitamos, creo que es indiscutible lo que dicen, ¿verdad? Pero después está, digamos, bueno, la viabilidad, digamos, porque eso se personifica en Fernando Lugo, en Efraín, en Marito, en Nicanor, en otros candidatos. En tu caso, que vos pretendés, obviamente, y otra gente que te acompaña, que vos personifiques este proyecto al que estás
refiriendo, tenés inconvenientes. ¿Vos pensás que te van a habilitar Fernando Lugo? ¿Por qué vía? O sea, vas a ir, te vas a inscribir como candidato, vamos a suponer que el Partido Colorado, digo, porque puede impugnarte, y va a ir a la Corte y a la Justicia. No, pero te pregunto. ¿Por qué no impugnar? No, pero seamos serios, ¿no es cierto? Sí. Yo me voy a la justicia electoral, me inscribo, ¿verdad? Y le pregunto a la gente, ¿puedo ser candidato? ¿Y quién dijo que no puede ser candidato? Que me digan con argumentos, que mañana comienza un debate, creo que el miércoles, de los monstruos de la jurisprudencia paraguaya, ¿verdad? Que me digan con claridad, y si me dicen mañana y con argumentos sólidos, ¿verdad? Con argumentos lógicos, razonables, Fernando Lugo no puede ser por esto, por esto, por esto. Un senador de los 45, 44 solamente pueden ser candidatos. Yo competí en igualdad de condiciones con todos los otros candidatos a senadores. Estuve en una justa electoral en el 2013. Por ejemplo, Marito, ¿vos crees que el senador Lugo puede ser candidato a presidente así como está la Constitución? No. Yo creo que bueno, de hecho, él no por ser senador, por ser expresidente de la República. Y la Constitución del 92, saliendo de un gobierno autoritario, se construyó bajo la teoría de la dispersión del poder, claramente. Por más de que podemos construir como se construye lamentablemente en una democracia de instituciones débiles sobre la doctrina de la redacción de la Constitución, el espíritu, inclusive se incluyó en esa Constitución un artículo transitorio que iba en contra de una sola familia. Rodríguez. No podemos negar nosotros que la Constitución del 92 se construyó bajo la dispersión del poder, no solamente en el tema de reelección, en todo, inclusive en el sistema DON, un sistema parlamentarista. El espíritu de la Constitución es claramente, se construyó bajo la dispersión del poder y no permite, a mi criterio, yo no soy abogado y es una posición más política que jurídica, creo que la única manera que podemos habilitar la reelección, y a lo mejor el debate es necesario, yo no rehuyo el debate, creo que debe ser parte de un debate, es a través de la reforma constitucional. De la reforma, no de la enmienda. No de la enmienda. Nicanor, ¿qué pensás vos? Yo, Sí. Pero la fundía, Marito, la política. Yo creo que no tengo ningún problema jurídico, tengo un problema político. Y yo salí del gobierno por un problema y un juicio político. Y por eso, la política la unguayeña de Tamen, a estar allá, ¿Por qué no me permitieron llegar a culminar mi periodo presidencial? Bueno, eso yo no tengo nada que ver. No te digo a vos, pero le digo la yo política también en general. creo, yo con mucho respeto, senador, también creo que en un país con instituciones débiles y donde el poderoso puede torcer la voluntad y puede torcer las leyes, también, no digo que en su caso sea por eso, pero el Paraguay y nuestra democracia necesita líderes que construyamos institucionalidad, que lideremos un proceso de fortalecimiento institucional. Eso necesita, es la materia pendiente en 20 y tantos años de transición democrática que tenemos. Traumática transición, como decía. Traumática. Al inicio, ¿no? Yo asumo mi papel de comentarista. Sí, exacto. Ya acá le pasé su sueldo, bueno, adelante, Nicanor. En primer término, lo que dice el senador, el presidente Lugo, con respecto a la Constitución, no es descabellado. Semánticamente para mí, la redacción constitucional permite entender muchas cosas. La Constitución de México, que sí prohíbe en términos absolutos, la reelección, dice: el ciudadano que ejerció la presidencia no podrá postularse nunca más. Nuestra Constitución dice: el presidente de la República y el no podrá ser reelecto en ningún caso. Y hay un agregado que hizo Marito, interesante, que en las disposiciones transitorias se enfatiza que ese artículo era contra quien ejercía el poder en ese momento. Ese artículo era contra Rodríguez. Tanto es así que se refuerza en una disposición transitoria contra sus familiares. O sea, nuestra Constitución tiene una redacción ambigua. En el numeral de inhabilidades para presidente de la República figuran contadores, fiscales, obispos, pero tampoco figura
quien ejerció o aquel que ejerció la presidencia de la República. Yo estoy señalando de que nuestra Constitución, nuestra Constitución desde la construcción gramatical, no desde una hermenéutica o desde la semiología, tiene muchas debilidades para entender, no es para habilitar. No, para habilitar este tipo de discusiones. Este tipo de discusiones, porque lo que diga Marito, que debe ser por la enmienda o por la reforma, o lo que diga yo en este momento, lo que estoy diciendo, lo que diga él, y lo que digan los amigos, lo que digamos acá, no tiene ninguna validez jurídica, ni lo que diga el presidente Carter, ni lo que digamos nosotros. No hace derecho, estamos en el marco de la conjetura. Finalmente, la enmienda resolverá, si es que se plantea, ojalá que el oficialismo plantee la enmienda, no creo que plantee el oficialismo la enmienda, porque saben que se van a someter al riesgo de una estrepitosa derrota electoral en la interna partidaria. ¿Vos qué pensás, Marito? Bueno, entonces, esto se va a resolver o en el Congreso, porque para mí la enmienda es mucho más democrática que la reforma constitucional. Sí, porque se va al referéndum. Porque la enmienda va al referéndum y vota al pueblo. Si quiere o no quiere. La idea del presidente Lugo respecto a que él está habilitado, bueno, él cree eso. ¿Y vos qué crees? Y se presta a una interpretación. Pero lo que yo crea y lo que él crea no hace derecho. O sea, esto tiene que resolverse en la Corte Suprema de Justicia con respecto a una declaración de certeza constitucional que tiene antecedentes. Yo estoy actuando de comentarista, ¿verdad? Sí. Yo no soy candidato. Solo que su tiempo terminado. Terminó. Por último, Efraín, ¿vos crees que esto que dice Lugo y que también acaba de acotar Nicanor, comentarista muy exacto, comentarista, muy objetivo. Independiente y objetivo. Exactamente. ¿Crees que es posible que Fernando Lugo, así como está la Constitución, así como están las cosas, pueda ser electo candidato? O sea, ¿puede inscribirse como candidato o pensás que se necesita de una enmienda o una reforma? Mira, en primer lugar quiero decirte que yo no creo en la impugnación. O sea, yo rechazo categóricamente impugnar y no ahora, sino creo que esa no es la vía. Claramente. En segundo lugar, decirte, coincido con Lugo cuando dice que acá hay un problema político. Yo creo que hay un problema político. Que sí, que tiene desde luego una, digamos, un soporte constitucional que efectivamente en la constituyente se buscó por todos los medios un poder equilibrado. O sea, veníamos de la dictadura. Entonces, por todos los medios se buscó que el presidente no pueda ser reelecto inmediatamente. Eso categóricamente. Sí. Eso yo creo que nadie discute. No se ha podido avanzar de ahí. ¿Por qué? Porque siempre se plantea el problema a partir del presidente que está en funciones. Y eso ha generado siempre una resistencia importante. Seamos claros en ese sentido. Yo creo que es un tema para debatir. Yo creo que la constituyente señala e inhabilita la reelección. Ahora, entiendo perfectamente de que es una cuestión que debe ser objeto de un debate importante y debe ser de alguna manera objeto de una decisión desvinculado al presidente en ejercicio, porque eso es lo que impide un debate serio, un debate objetivo. Porque detrás se está viendo el ejercicio del poder y la búsqueda de mantenerse con toda esa, con todo lo que eso representa y que significa el argumento de la presencia de ese artículo. ¿No le impugnarías a Fernando Lugo? No. Mira, ¿puedo agregar dos minutos sobre lo que dijo? Tiempo para ir profundizando. Pero, a ver, Efraín Alegre, Fernando Lugo, digamos, dentro de la oposición, digamos. ¿Es posible nuevamente una alianza entre ustedes? Digo, liberales, Fernando Lugo, izquierda. ¿Quieren inclusive una alianza más amplia? ¿No crees que el Partido Liberal solo? A ver, ¿qué dicen ustedes sobre las perspectivas del poder? Tienen que hacerlo en 2 minutos. Efraín. Yo creo que sí. O sea, yo creo que la construcción del 2018 pasa por un gran entendimiento, que desde luego pasa también por hacer una reflexión de lo que fue nuestra alianza. Sí. Reitero, exitosa para ganar, exitosa en el gobierno. Hoy todos los análisis dicen
el gobierno de Lugo fue el mejor gobierno de los últimos tiempos. Entonces, tuvimos aspectos muy positivos. Bueno, y en otros, evidentemente, hemos tenido una diferencia que lo tenemos que analizar y tenemos que superar, porque yo creo que el camino es ese. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar sobre el entendimiento de todos los sectores, ¿verdad? Fernando Lugo es un actor principal, Ferreiro también, Desiremás. Pero ¿estarías de acuerdo, por ejemplo, en un momento dado, a ver un segundito, por favor, en un momento dado, digamos, de discusión de esta amplia alianza nuevamente, que el Partido Liberal pueda no tener un candidato liberal? O sea, por ejemplo, que Fernando Lugo pueda llegar a ser, o vos pones como condición que un liberal sea. No. Yo creo que una alianza, la construcción de un proyecto de esa, no puede iniciarse con condiciones. En primer lugar, hay que convenir cuál es el proyecto de país que juntos vamos a llevar. Y yo creo que no debe ser un proyecto de 5 años. Yo creo que debe ser un proyecto de 15, de 20 años de poder, porque es cierto, hay que transformar la realidad y eso requiere tiempo. Yo no creo de que se pueda hacerlo en 5 años. Entonces, no, hay que poner condiciones. Yo creo que eso lo tenemos que ver sobre la base, en primer lugar, de la articulación, sobre la base de aquel efectivamente que tenga las mejores condiciones, el mayor respaldo. Tenemos que ser realistas en esta cuestión. En eso no. Fernando Lugo, ¿estás de acuerdo, digamos, en que volver a hacer una alianza con el PLRA, o ya no quisieras con el PLRA? ¿Te interesa más hacerlo con el Partido Colorado, no solo, entre todos? ¿Cuál es tu perspectiva para el 2018? Bueno, yo creo que nuestro gobierno fue una gran lección aprendida. Oye, es una Baracá ya un evento en la tarde, ¿verdad? Pero el hombre, el que... Varias veces, ¿no es cierto? Y como se suele decir en política, no se descarta nada. Yo tengo una ventaja y muchas desventajas. La ventaja es que no tengo un partido político. En términos de ideas políticas por encima de la idea de los partidos. Pero no tengo la estructura, no tengo la organización, no tengo el respaldo de un partido determinado. Pero yo creo que acá hay que trabajar por 2 cosas. Bien claro el proyecto, quien gane que sea el proyecto, eso se cumple sí o sí, sea Efraín, Marito, Nicanor, Lugo, el proyecto país, el proyecto y el programa de gobierno elaborado, discutido racionalmente con proyectos de factibilidad, de realización, ¿verdad? Y creo que cuando se gana el proyecto, ¿verdad? Esto es lo que tiene que realizar. ¿Harías con el Partido Colorado una alianza? ¿Por qué no? Yo no. En política no se descarta nada. ¿Pero te gustaría, crees que es más posible o sos más afín con los liberales o con los colorados? En términos programáticos y de pensamiento ideológico, quizás con un sector del Partido Colorado. Yo creo que Nicanor sin duda tiene un reconocimiento internacional de que representa el ala progresista del Partido Colorado y con un filón histórico significativo. Y que tuvimos muchas coincidencias. Pero para hacer si bien entendí que con un sector, sobre todo el partido, en términos ideológicos, tenés más afín que con un pensamiento liberal, digamos. Pero para hacer como aparatos electorales, digamos, como aparatos partidarios, ¿crees que es más fácil hacerlo con el PLRA o es más fácil hacerlo con el Partido Colorado? No sé si más fácil o más difícil, Mina. Pero yo creo que Fernando Lugo es como una bisagra que ha unido a mucha gente en el país. Y que hoy día yo creo que es posible. Candidato de Efraín, un colorado nunca le va a votar. Candidato de Nicanor, un liberal nunca le va a votar. Pero sí, Lugo fue como una especie de imán que tanto colorados, hablan de 80.000 o más 100.000 colorados que han votado por nuestra candidatura y todo casi el espectro del Partido Liberal, los sectores sociales que son muy significativos, los que no tienen partido, que es un punto importante del país, que no hay que desconocer, los jóvenes que empiezan hoy día a tener la participación política, yo creo que pasa por una gran construcción de un gran consenso nacional. Marito. Señora Mina, yo creo que al Paraguay hay que construirlo definitivamente entre todos. El debate de una alianza es necesaria dentro del Partido Colorado. Yo no creo en un Partido Colorado hegemónico, creo sí en un Partido Colorado protagónico de un nuevo tiempo que pueda hacer y construir por lo menos alianza programática y generar consenso
las diferentes fuerzas políticas, sociales, para la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. Creo que donde estamos hoy es consecuencia de una historia, y hoy, alejado de un proceso electoral todavía, sí, podemos reflexionar. El Paraguay, la consecuencia de nuestra realidad viene de una historia donde gobiernos tuvieron sus aciertos, donde se acentuaron esfuerzos en un sector, en otro sector, pero mirando al futuro, yo creo que si hay algo que necesita nuestro país, necesita un presidente que lidere un proceso de fortalecimiento institucional. Necesita un presidente que no sea un presidente electoralista y que sea un presidente estadista. Porque muchos dicen, y yo escuché muchas veces, pero el líder político no puede alejarse de los procesos electorales, porque eso le va a debilitar a su movimiento interno, a su partido. Yo pregunto, ¿qué más fortaleza le podés dar a tu movimiento interno, inclusive a tu partido, de una buena gestión? Hoy se vota a la gestión. El Partido Colorado perdió intendencias por falta de gestión. Hoy se le vota a la gestión, y para hacer una buena gestión, yo creo que el Paraguay, el Paraguay del futuro, el Paraguay del 2018 en adelante, necesita de un presidente no electoralista, un presidente estadista, que pueda dedicarse a gobernar en el Paraguay, a generar los consensos, y no es una utopía. Y yo pregunto, si repetimos el presidente electoralista que tuvimos en los últimos años, ¿en qué estamos hoy? Yo creo que el Paraguay tiene muchísimas oportunidades, es un país bendecido, tiene una clase política madura hoy, una democracia consolidada, un electorado riguroso, que ya no le vota solamente al color, que ya le vota a las ideas, a la conducta, castiga las inconductas, ya no es, y eso tenemos que tomarlo como un desafío, proyectándonos al futuro, no como algo que ponernos nosotros tristes los colorados porque se acabó la historia de que soy colorado y qué. Ese y qué hay que borrar. Al Colorado, el Colorado le quiere votar al Colorado, pero tenemos que conquistarle con nuestra conducta. Y si hay algo que el Paraguay necesita en el futuro, yo reitero, a mi criterio, y es por lo que yo voy a abogar y voy a liderar un proceso de generar un proyecto incluyente, pero que el próximo presidente del Paraguay se dedique a gobernar para todos los paraguayos y que se separe de los procesos electorales. Gracias, Marito. Nicanor, el Partido Colorado, ¿crees que continúa en el poder en el 2018? Lo que se viene es más coloradismo, se viene la oposición por la gestión deficitaria hasta ahora del gobierno de Cartes, o viene un nuevo proyecto, digamos. Primero, hacer profecía en política es una actividad muy peligrosa. Segundo, un gran pensador, Lefort, decía que la fascinación de la democracia pasa porque el poder siempre es un lugar vacío. Lo importante de la democracia es que el poder siempre es un lugar vacío. En el año 2003, un periodista devenido político llega a la presidencia. 5 años más tarde, un cura arrepentido, un buen amigo, devenido político, quería decir un cura devenido político, sí, llega a la presidencia, un lugar vacío. 5 años más tarde, el presidente del Club Libertad, un empresario poderoso, llega a la presidencia. Entonces, la política es navegar, decía también un profesor, en un mar infinito, donde es muy difícil encontrar un lugar para el anclaje estable. La única realidad es la incertidumbre. Si supiéramos lo que va a pasar en el 2018, no tendría sentido que estuviéramos discutiendo. Entonces yo no sé qué va a pasar, pero sí quisiera que la democracia se fortalezca, que tengamos un Estado realmente que sirva al bienestar general, que tengamos partidos que sean representantes de los grandes sectores que quieren avanzar en el país. No un Estado gendarme, un Estado que aplica impuestos de manera totalmente regresiva, un Estado que responde a las organizaciones internacionales, que responde a los grandes capitales internacionales, que yo no digo que no son importantes, pero nosotros no podemos permitir que el empresariado paraguayo termine siendo
un guardián del capital internacional. Tenemos que promover el Estado social de derecho, el Estado social, el Estado promotor de la equidad. El mercado por sí solo jamás va a promover una distribución de los ingresos. Siempre que pensemos que el mercado por sí solo va a regular, seremos cada día más pobres. Y la pregunta que dejo es, tenemos que pensar quiénes queremos que gobiernen en el Paraguay. Las élites históricamente dominantes o las mayorías populares. Queremos que el capital tenga una omnipotencia frente a la dignidad de los seres humanos, el capital o los seres humanos. Queremos que el mercado gobierne o que la sociedad tenga la capacidad a través de los partidos de regular las pretensiones de la lógica mercantilista y de la competencia salvaje. Yo creo, te felicito por esta reunión, realmente celebro el espíritu democrático y te felicito por esta iniciativa y ojalá podamos seguir discutiendo políticamente sin insultarnos, planteando proyectos, debatiendo sobre ideas y sobre la gran crisis de representación. ¿A quiénes estamos representando hoy los políticos? ¿A quiénes representan los señores senadores y diputados hoy en el Parlamento? ¿Y a quiénes queremos representar? ¿Qué ideas queremos defender? ¿Y cómo podemos formar un país mejor? Yo celebro esta reunión y te agradezco mucho por esta oportunidad y espero alguna recompensa por el comentario. Por el papel de comentarista. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Yo también celebro que ustedes hayan venido a esta convocatoria. Obviamente, como dice Nicanor, el debate recién empieza, en realidad ya se ha iniciado. Y es importante profundizarlo, ¿verdad? Porque es la única forma en que podamos sacar al país adelante. Gracias nuevamente. Y hablando de tolerancia y que el debate continúe, yo quiero entregarle a Efraín esto que en un momento dado fue una gigantografía por su ausencia. Entonces quiero decir, qué bueno que hoy Efraín Alegre esté con nosotros, qué bueno que todos ustedes estén con nosotros y que esto sea esta entrega de esta gigantografía como símbolo de la tolerancia que tenemos que tener los paraguayos en el debate. Así que gracias por venir, Efraín. Te entrego esta gigantografía que en algún momento fue... Gracias. Fue muy maltratado, pero ahora... Ahora, mirá, hasta churro en la gigantografía, Gracias. Gracias. Achón te espera en la Feria de Saldos de Navidad en el depósito de Ánima. Los días 10 y 11 de diciembre en la dirección Guillermo Arias, casi General Díaz. Al costado del Hospital Militar en el barrio Sajonia. Muebles listos para llevar de Achón, con descuentos de hasta el 50%. Contacta al 607-999 o al 0981-467-331. Conectate desde tu hogar a todo lo que te inspira. Viví contigo Star todo lo que te inspira y te apasiona desde tu hogar. En estas fiestas, aumentamos la velocidad de tu plan de internet, sin costo adicional, para que puedas navegar a alta velocidad. Conectate con Tigo Star. Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel Aditivado. Con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible. Reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel Aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Los principales referentes políticos para el 2018 estuvieron con Mina y hablaron de sus proyectos para las próximas elecciones generales. Yo creo que puede ser ventajoso una disputa democrática con el presidente de la República. ¿Ah, sí? Tal vez hasta más que con un candidato de él. O sea, ¿te gustaría enfrentarte más a Cartes porque va a ser más Creo, evidente? hay que ver los números. Por eso digo, a mí no me preocupa porque sea Cartes el candidato, o sea Riera el candidato de Cartes, que es lo que se ve que puede ser el que está todo el día con él, el que está trabajando con él, quien pueda recibir el apoyo de Cartes y representar al modelo Cartes en las próximas internas. No le va a faltar dinero ni a Cartes ni a Riera, si representa y si es parte del movimiento Honor Colorado. O sea que yo me voy a enfrentar contra el dinero, sea con Cartes o sea con Riera. Entonces a mí no me preocupa el tema del dinero. El dinero, en términos de que mi adversario seguramente va a ser del movimiento Honor Colorado y sea quien sea el elegido de Cartes o Cartes, ahí no va a haber problema de dinero. Entonces yo me voy a preocupar más por mi campaña, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido no me preocupa que sea o Riera o Cartes, ¿verdad? Entre Nicanor, Riera, Castiglioni, el vicepresidente Afara, ¿verdad? Juan Afara. Y Cartes, ¿a quién le temes más en una elección interna? Vamos a suponer que toditos esos sean los candidatos. Nicanor, Riera, Castiglioni, Afara, Mario Abdo y Cartes. Ya sé que si es Cartes, Riera no va a ser, pero digo, ante estas alternativas, digamos, ¿quién te parece un candidato más fuerte, un contrincante más fuerte en la interna colorada? No sé, señora Mina. ¿No sabes? No. ¿Pero te animarías a vencerla a todos estos? Yo creo que cualquiera sea el candidato opositor a nuestro proyecto, tenemos grandes posibilidades y yo soy un optimista con argumentos, por lo que te digo, por el análisis que hicimos en las últimas elecciones, por el tiempo que tenemos de construir un gran equipo a nivel nacional, tenemos mucha gente con quienes estamos hablando y hoy tenemos el tiempo suficiente para no permitir que un solo voto que sea para nuestro proyecto se nos saque de nuestro proyecto. Entonces yo soy muy optimista de lo que podemos hacer por lo que ya hicimos, con todas las desventajas que tuvimos, lo que ya hicimos, y también creo que esa gran estructura que pudo sostener el oficialismo a 1 año y medio cuando Cartes era todavía presidente, 1 año y medio empezó las elecciones internas, toda esa estructura naturalmente se va a quebrar. Así se dio en todas las internas del Partido Colorado en los últimos años y no van a poder sostener una gran estructura como pudieron sostener. Hoy la Municipalidad de Asunción, que jugó a muerte en contra mía, por ejemplo, ya no va a estar en contra mía, ni a favor, pero toda esa estructura que sirvió para las internas en contra de nuestro proyecto, hoy está en manos de la oposición. Lo mismo Lambaré, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Encarnación, Cadacupé, Salto del Guairá. Hay mucha estructura y aparte la estructura que ellos pudieron sostener, esa estructura también se va a quebrar porque los gobernadores van a querer ser diputados, los diputados van a querer volver a ser diputados y esa disputa de poder nos va a dar la posibilidad de construir un equipo mucho más equilibrado. ¿Tenés más afinidad con Mario o con Lugo? Mira, yo no tengo ninguna dificultad con ninguno de ellos, digamos, en términos de relacionamiento. Ahora, hay intereses, obviamente. Sí. Yo le digo, por supuesto, a Lugo más. Es más, él está como candidato, ¿verdad? Yo creo que Ferreiro también es candidato,
Está mirando a ver si puede, no puede, si le conviene, no le conviene, la intendencia, etcétera, etcétera. Los dos son candidatos, pero yo... o sea, para vos Mario es candidato también, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, para mí también, por eso. Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. Bueno, y entre esos dos, ¿crees que tenés más chances de hacer una alianza con Mario o con Lugo? Hoy día, así como ves. Bueno, nosotros queremos trabajar para hacer una alianza con todos. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar y cuál va a ser? Yo estoy convencido que ese es el camino, Mina. Sí. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es construir una propuesta amplia. Estamos trabajando con gente muy importante de diversos sectores que están convencidos en que hay que construir una propuesta clara, una propuesta transparente. ¿Y vos crees que Lugo, por ejemplo, va a querer esa propuesta amplia donde van a estar todos? Y mira, nosotros, yo te digo, yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, sí. Tenemos que trabajar y tenemos que abrir y tratar y presentar y tratar de que todos estemos ahí. Y vamos a suponer que traten y consigan, o sea, sí. O milagro, ¿verdad? Sí. Consiguieron Mario y su grupo, sí. Lugo y su grupo, ¿verdad? Sí, sí. Más ustedes los liberales, sí. Juntos, sensacional, consiguieron. ¿Cómo hacer para dirimir? Y vamos a suponer que Mario quiere ser presidente, que Lugo quiere ser, que sabemos luego, y que vos obviamente sabemos también que querés. ¿Cómo hacer para elegir entre Mario, Lugo y Efraín? Y solamente la gente puede resolver eso. ¿Pero y cómo? ¿Qué mecanismo? Y puede ser unas elecciones. Unas elecciones amplias, abiertas. Mira, las modalidades habrá que ver. Pero hay que hacer una consulta. ¿Pero estás dispuesta a ir a una elección? Pero absolutamente. Entre ellos tres, digo. Yo creo que lo que no podemos hacer es un candidato de donde nos ponemos de acuerdo entre 3, 4, o como se suele decir, entre 4 paredes. Eso está destinado al fracaso. La gente tiene que elegir. Cualquier proyecto que se sustente en un entendimiento así de acomodos de sectores. Lo que pasa es que ellos siempre dicen que no les conviene una elección, a no ser que sea con padrón reabierto y todo esto, porque si no, ustedes van a ganar siempre, ¿verdad? Y hagamos con padrones abiertos. Ajá. Yo creo que sí. Yo además, personalmente, Mina, sí. Yo creo que tenemos que avanzar hacia internas abiertas. Inclusive, fíjate cómo son las elecciones en Argentina, en Uruguay, se usa el padrón nacional, no hace falta ni padrones partidarios, la gente va, participa y vota en donde le gusta, en el partido que le gusta. Entonces yo te pregunto a vos, a ver, ¿cómo estás viendo este tema del 2018? Porque obviamente estás enterado, te habrán hablado, te habrán dicho, che, no, o sea, primero te pregunto, ¿te hablaron? ¿Vos sabés que hay gente que quiere que vos seas ya para el 2018 candidato? Bueno, en realidad es un tema como para contestarlo con mucha seriedad y sinceridad, Mina. Sí. Ya desde que nos conocemos de muchos años, tampoco puedo venir acá a tocar el violín y tratar de inventar algún tipo de argumento o un personaje que vos sabés que no existe. Aquí, ¿qué existe? Existe todavía un escenario bastante difuso en el cual no sabemos muy bien cuándo van a ser las reglas de juego. Por un lado, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y porque no sabemos todavía si por ahí finalmente habrá un reintento de reelección por cualquier vía que aparezca. Sí. Un intento en el cual podrían ser todavía candidatos tanto Horacio Cartes como Lugo o Nicanor mismo. Sí. Queda ahí también una salvedad que hay que hacer, que Lugo, aún sin el escenario de reelección, intentaría por otra vía y por ahí también podría colarse alguna interpretación que otra vez beneficie a todos los que quieren ser reelectos, certeza constitucional y esas cosas, ¿no? Entonces todavía falta todo eso en el desarrollo del escenario. Y mientras tanto, también existen, por vía paralela, candidaturas casi ya automáticas como la de Efraín o de Blas Lanzoni. Claro. Dos candidaturas fuertes en el Partido Liberal, no hay que subestimar ninguna de ellas. Y por ahí hasta Carlos Mateo, que comienza a girar por el interior, da conferencias y asume públicamente que quiere ser candidato. Sin descartar que pueda aparecer algún outsider, que por ahí se comenta también. Inclusive se habla de un conocido presentador mañanero de televisión. De Óscar Acosta. Claro. Pero entonces, eso sería más bien con el Partido Colorado, ¿verdad? No sabemos, pero digo nomás para describir todo el panorama. Sí. En todo ese escenario, todavía yo no entro. A no ser que tengamos definiciones por las cuales claramente, por ejemplo, sepamos allá por marzo, abril del año que viene, que no va a haber ya reelección. Hay un escenario con reelección. Exactamente, y otro con reelección. Entonces, mal haría yo en comenzar ahora a considerar y a trabajar políticamente ya. Es como poner el techo antes de tener el cimiento de la casa, generando además una crispación innecesaria para una gestión que es muy, muy difícil como es la gestión municipal, generando adversarios que ya tirotean,
generando contradicciones que ya te plantean para que no te salgan las obras, pensando ya, no, este va a ser candidato, ¿para qué le vamos a dar esto? O sea, enturbiaríamos la gestión innecesariamente ahora. Dicho esto, vos dirás, bueno, este va a esperar a abril y ahí va a saltar. Tampoco es tan fácil, porque ahí viene una segunda etapa que es el logro del consenso de la fuerza de oposición para que surja de ahí un candidato único. Más o menos el proceso que pasamos con la plataforma para Asunción, ¿te acordás? Que estábamos acá un día sentados, Meyer, Galarza, Jaegli, Fanel y yo. Sí. Éramos muchos, ¿eh? Así, sí. ¿Y ese proceso cuánto nos llevó? Meses, casi años, digamos. Claro, casi un año. La plataforma comenzó un año, pero en 6, 7 meses nosotros. Todavía tendrá que pasar ese trabajo de consenso muy delicado donde el Partido de la A, Partido Liberal, Partido Febre, todos tendrán, grupos ciudadanos, tendrán que trabajar y decir, bueno, este va a ser nuestro candidato. Y ahí, si quedara como una opción imposible de soslayar la que Mario únicamente puede ser candidato, yo ahí no podría ser tan necio de decir, mira, Mina, yo ya dije que no y nunca más voy a hacer. Porque sería hasta negar un servicio que me va a pedir la ciudadanía o un sector de la ciudadanía. Tampoco quiero ir al modelo de porque el pueblo me lo pide. No, pero manejando pragmáticamente el tema puede generarse una situación en la que por algunos números de encuestas o por alguna tendencia te digan, mira, este es el candidato, vos sos el indicado. Y ahí sí, yo tendría que tomar una decisión por sí o por no, que termina siendo muy personal. Claro. Termina siendo Male, yo, Dylan, Michelle y mi hijo más grande. Exacto. Como lo hicimos ya en el 2012, como lo hicimos en el 2015 de vuelta. Encerradito y decir, pucha, Estas son las condiciones que hacemos. Sí, no jugamos la vida, porque cada elección uno se juega la vida, vos sabés. Así es. Entonces, a ver, para no dejarte una respuesta ambigua, hoy no soy candidato, es muy difícil que se generen todos esos escenarios que diga yo que finalmente coincidan hacia un consenso, pero obviamente tampoco es imposible. ¿Cómo vas a lograr concretar este proyecto? Que yo sé, me estabas contando que estás recorriendo el país, etcétera. Ahora, en términos jurídicos, ¿cuál es el plan de ustedes? ¿Es conformar una concertación, una alianza, después inscribir contigo, obviamente, a la cabeza como candidato a presidente? ¿Hay un plan B si la corta? Primero, ¿cómo lograr el plan A? O sea, que es, claro, Lugo llega candidato a la presidencia de la República. ¿A través de una concertación, una alianza? Hay que tomar en cuenta las lecciones aprendidas. Ajá. ¿Cuáles fueron nuestras debilidades de 2008? De tener solamente una alianza electoral. Esta alianza tiene que ser una concertación no solamente electoral. Al ser concertación ya no es solamente electoral, es programática y también de gobernabilidad. Tenemos que garantizar la gobernabilidad para que la gente crea realmente que lo que hemos dicho lo vamos a hacer. Y para eso tenemos que conversar con la gente. ¿Y con quién? ¿Con qué sectores, por ejemplo? Con todos los sectores. Nosotros creemos, Mina, y siempre lo hemos dicho, que los grandes cambios en la historia vienen desde las bases. Y eso ya está sucediendo. O sea, estás hablando con dirigentes de base del Partido Colorado. Dirigentes de base, incluso el presidente seccional de algunas localidades. Hay intendentes colorados que tendrán también sus aspiraciones políticas, que tienen también sus aspiraciones políticas. Pero vos especulás, en el buen sentido de la palabra, digo, que, por ejemplo, porque acá, dentro del Partido Colorado se va a dar, obviamente, como dos grandes grupos, los cartistas y los anticartistas, digamos, ¿verdad? Vos especulás que si el cartismo gana, entonces el sector, digamos, disidente, hoy disidente, con que inclusive hacen alianzas en el Parlamento, etcétera, pueda llegar a apoyarte o por lo menos hacer brazos caídos como para ayudarte a vos. Pero ¿qué pasa si, al revés? Si gana el sector disidente la interna colorada, obviamente los cartistas no van a votar por vos. En política todo es posible, Mina, Pero que un cartista vote por vos. En política todo es factible, ¿no es cierto? Pero tu sobrepasa la imaginación muchas veces. Pero tu especulación en relación al Partido Colorado, ¿cuál es? Hace 15 años nadie pensaba uno hijo puede ser presidente. Claro, ya sé. Pero tu especulación, digamos, hoy, aunque después pueda, es ganar ¿a qué sector del Partido Colorado? A los sectores que apuestan por un proyecto bien definido, un proyecto incluyente, un proyecto que tenga en cuenta a todos, un proyecto que apueste por un desarrollo equitativo, que no haya grandes brechas, ¿verdad? Yo creo que hay que trabajar por un proyecto atrayente que ya está.
que es la continuación de lo que ya hemos hecho, que no es solamente un discurso, sino que la gente ya o echaban la obrera, pero hay que profundizar eso, digamos. Sin duda, y hay que terminarlo. Ahora, y en relación a los actuales candidatos, obviamente, entre Cartes, Nicanor, ponerle que ya es difícil también que sea candidato, pero bueno, puede ir por el famoso plan Fariña, digamos, pero entre Nicanor, Cartes y Marito, ¿con quién tenés mayor afinidad dentro del Partido Colorado, entre esos tres? Últimamente, por el trabajo, con Marito conversamos más. Con Marito conversaba más. Pero sí, tenía antes. ¿Y ves la posibilidad de ir juntos, por ejemplo, en un proyecto? ¿Hasta ahí llega la afinidad o la afinidad es solamente para hacer alianzas en el Parlamento, pero no ves un proyecto de gobierno juntos? Yo creo que la cuestión de gobernabilidad, insisto en esto, se tiene que garantizar. Y que muchas veces no se garantiza haciendo una dupla medio híbrida, así como hemos hecho nosotros en 2008. Yo creo que... Pero justamente no sería un híbrido hacer una dupla con Marito, por ejemplo, no sé cómo te explico. Es un híbrido toda dupla que sea impuesta. O que no te garantice esta gobernabilidad. O que no te pueda conspirar después como ocurrió históricamente con la vicepresidencia. Por lo menos ¿Quién podría ser tu vicepresidente, por ejemplo? Una mujer, por ejemplo. Ya sé, pero... ¿Por qué nominas a Félix Ángeles? No, yo estoy para otra cosa, estoy para abuela nomás ya ahora. Pero bueno, ¿pero quién podría ser un vicepresidente? ¿Tenés idea, digamos, de qué sector querés que sea un vicepresidente realmente que responda a tu proyecto? O también, como se usó muchas veces, que el vicepresidente sea un elemento para atraer a otro grupo. Como se hizo con el PLRA en síntesis, ¿verdad? Que no es porque era de tu confianza Federico Franco, que fue tu vicepresidente, sino que era porque representaba al partido que iba aliado contigo, ¿entendés? ¿Qué pesa más? El peso político que tiene ese vicepresidente y por eso lo pones, aunque no sea de tu confianza, o que en realidad el vicepresidente tiene que ser una persona de súper confianza del presidente. Yo creo que tiene que ser de súper confianza del presidente. Y en la cual haya una sintonía de ideas, sobre todo, de proyecto, ¿verdad? Y de ocupar su lugar. Y en ese sentido yo estoy inclinado a que el presidente, el candidato al presidente, debe elegir su vicepresidente. Sí, es lo ideal. Muchas veces porque ya hemos visto históricamente lo que ha ocurrido desde la transición. Lo que pasa es que muchas veces en la negociación, ¿verdad? Para tratar de atraer a otro sector importante, vos le das, haces concesiones. ¿Y por qué no das concesiones de otras cosas? Claro, ¿verdad? De un ministerio, de etcétera, etcétera. O hacer diputados, de un equipo senadores. político que lleve adelante la programación que se ha consensuado y el proyecto que hemos soñado juntos. Ahora, entonces la idea es hacer una gran concertación, ¿verdad? Sí. Luego... De todos los sectores, sin exclusiones. Vas a presentar tu candidatura, alguien, un sector obviamente el contrario a vos, puede llegar a impugnarte, ¿verdad? Interpretando de la otra forma la Constitución. Ahí la justicia electoral, 2 de 3 tendrán que hacer pie. Vamos a suponer que sí te impugne, ¿verdad? Que digan, bueno, sí, damos pie. Todo en su posición, ¿eh? Sí, se va a la corte. ¿Y qué tal si no me impugnan? No, pero vamos por si no te impugna vas a ser presidente y punto. O sea, lo que yo te estoy diciendo es, si te impugnan es el problema, ¿verdad? Claro. Ahí va a la corte. A ver, ¿qué garantías tenés que la corte, 5 miembros de 9, ¿por qué? A ver, estarían con la misma interpretación de Fariña, Feliciángel y como diría Juan Carlos Galaverna. A ver, ¿por qué? ¿Por qué nos harían caso a Fariña y a mí, los de la corte? Yo creo que porque las voces del pueblo. En el pueblo se respira esto, Mina. Se percibe, ¿no? ¿Y vos crees que ellos van a ser sensibles a esto? Yo sé que los miembros de la corte no tienen por qué, sino que según su buen entender puedan decidir, ¿verdad? Pero hay un movimiento, ¿verdad? Hay toda una movilización, hay una aspiración popular, hay un deseo generalizado y no puede ser que ellos se puedan equivocar. Yo creo que el pueblo pocas veces se equivoca. En esta Navidad, Tigo quiere celebrarlo de tu lado y por eso te llena de regalos para que estés más conectado. Durante el mes de diciembre, todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos más grandes. Recarga desde 5.000 y ¡feliz Navidad! Tigo, el centro sos vos. Si vas a hacer un giro
Mejor con PractiGiro, es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. En Tigo sabemos que la Navidad es una época para conectarnos más. Como Rosa, que llama a pedir la receta secreta del chipaguazú a su mamá. O como Rafa, que mientras arma el arbolito con sus sobrinos, lo comparte con todo el mundo. Y como María, que no para de chatear con su hija, que llega para Nochebuena. En Tigo estamos siempre de tu lado. Por eso en esta Navidad, los regalos que recibís con tus minicargas se agrandan mucho más. Recargá desde 5.000 guaraníes y ¡feliz Navidad! En Tigo, el centro sos vos. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel Aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel Aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Nosotros teníamos cerrado sobre un Colorado. La presidencia del Senado era para Cachito Salomón. Y el presidente prefirió darle al último de los liberales antes que aceptar la presidencia de un Colorado. Cuando se le sacó a Darío Monge y ustedes apoyaron que se le da un liberal también. Pero el presidente, estaba mal, pero apoyaba. El presidente, no sé, yo el presidente pidió por gobernabilidad. Por gobernabilidad pidió, el presidente pidió por gobernabilidad. Fuiste funcional al presidente y ahí fuiste funcional entonces. O sea, ahí antes de... Disculpame, no vaya a decir lo que yo no dije. Yo no dije que soy funcional o no soy funcional. Yo soy una persona clara en mis cosas. No sé. Cuando yo no me consta, bueno, no me consta. A mí no me importa que a vos te coste. Bueno, yo no le demandé a mi mamá. Acá no el sé, tema es el bueno, siguiente. ¿sabes qué? Yo soy sinvergüenza que le defendés presionando la corte y los jueces. Porque sos un sinvergüenza. Y sos tan desviado en tus acciones como sos en tu vista. Esa es la realidad. Y si yo demando es por mi interés. A mí no me demandó nadie. A vos sí. Y sos un presionador de justicia. Por eso estás queriendo ocupar lugares vos y tu hermano para presionar por dos en vez de por uno. Entonces vamos a dejarnos de joder y vamos a sacarnos la máscara. Esa es la realidad. Yo no le demando a mi mamá. Y yo le demando a quien sea para buscar los intereses míos y de mi familia. Y vos no sos quien para venir a defender y no defender presionando asquerosamente como hiciste toda tu vida. Porque esa es la realidad. Esa es tu realidad. Mira, triste realidad. Y querés meter a vos y a tu hermano para presionar por dos en vez de por uno. Esa es la realidad. Bueno, ese es tu problema. No, tuyo. Porque no estás consiguiendo. Es tu problema. Tuyo. Es tu problema. A mí, sinceramente, te voy a decir una cosa. Yo a la larga voy a salir bien. Y yo no va a salir mal porque se saben cuáles son tus Yo soy una persona que llegué a todo lo que quise, vos no llegaste a nada. Ah, no. Esa es la realidad. No llegué a nada. No llegaste a nada. Yo agradezco haber llegado. Independientemente. Y soy lo que soy, gracias a Dios, y no le debo nada a nadie y no tiene nadie que juzgarme. Puedo yo demandar para poder pedir mis cosas, pero no me van a demandar por sinvergüenza o no me van a tratar de sinvergüenza como te tratan a vos, más de la mitad de este país. Entonces, sí, pues que preguntar a la justicia, preguntar a los abogados, preguntar a los que no están contigo, ahí van a saber. Entonces ahí cuando es algo legal que decimos nosotros, se ríen. Cuando es avasallar como ellos avasallan todo, está todo bien. Yo lo que quiero saber, Baqueta, que no está con la oposición. Permítame, Mina, ilustrarle un Baqueta, poquitito ¿con quién estuviste esta siesta almorzando al compañero? vos, esta siesta? Con Marito en el Telerán. No, señor, estuviste con Alegre y con Amarilla, conspirando contra el Partido Colorado. Eso estuviste haciendo esta siesta en el Bar San Miguel. Yo estaba en el ¿Y qué estaba haciendo Hugo Velázquez la otra vez con Duré y Milciades? Procurando por el Partido Colorado. Ay, bueno. Ay, te da risa. Y lógico, cuando él por el partido... Los dos al revés, yo creo que los dos tienen legítimo derecho. No, él estaba conspirando contra el partido. Mira, Muy diferente, Mina. Le pido que se tranquilice. Da risa, porque da risa. ¿Cómo sabe maquillar? ¿Cómo sabe maquillar? Quiero nomás ilustrarle un poquitito al correligionario Yamil, que hasta ahora no llegó a la Cámara de Diputados. Seguramente va a llegar a la Cámara de Diputados en algún momento. Gracias a Honor Colorado. Si hoy vos me preguntás, yo creo que la posibilidad de la reelección por la vía, voy a hacer esta aclaración, por la vía de la enmienda o la reforma,
Eso está muy lejos. Ahora, nosotros, vos sabés, tenemos nuestra propia interpretación sobre la reelección. Y eso no está. Que es incluir a Mina. Y a Roberto. Y a Roberto. Claro, y ese es un tema que ya lo hemos dicho. Finalmente son los organismos... organismos... Pero esa vía también no está por ser abortada, digamos. Esperemos cuál es el resultado, ¿verdad? Yo creo que por fin va a aparecer una F en contra de las 4 F. ¿Cuál? Y 2 F en uno. ¿Cómo? Y preguntarle a Federico su opinión. Claro. ¿Cómo es? No, y está Felicia Ángel, y está Fariña, y está Fernando. Sí, pero yo le agregué una cuarta. Fracaso. ¿Quién es el cuarto? Fracaso. Sí. Va a ser un fracaso. Yo, para mí es claro. Yo, Mina, no soy abogado, mucho menos constitucionalista, pero creo poseer el más elemental de los sentidos, el sentido común. La Constitución en su artículo 229 dice claramente: el presidente y el vicepresidente de la República durarán 5 años impostergables y en ningún caso, no hay la más mínima posibilidad, es taxativa lo que está escrito en la Constitución, en ningún caso podrán ser reelectos. Ni directa, yo te pregunto, ni alternadamente. Muy bien, eso dice la Constitución. Así mismo. Y por lo tanto lo que vos decís que la teoría FF es falsa, o sea, porque, espera. Yo le escucho al senador Galaverna que conversa contigo. Exacto. Y ahora entiendo lo del amor inveterado. No sabía esa declaración, pero bueno, escucho permanentemente Radio 1000, por supuesto. Por favor. Bueno, espera. Y vos decís que por lo tanto Fernando Lugo... Nadie. ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando pues de la candidatura de Fernando Lugo, ¿verdad? ¿Entendés, Federico, que acá estamos rodeados de 3 por reelección de Lugo? Pero es importante asentar posición. Sí, pero escuchá lo que te iba a preguntar ahora. Vos decís que porque la Constitución dice eso tan claramente, Fernando Lugo no puede ser candidato. ¿Cómo es que Fernando Lugo fue tu candidato en el 2003? Si la Constitución también prohibía que un sacerdote, 2008. Que un representante de la iglesia, un ministro de la iglesia sea candidato. A ver, ¿cómo me respondés eso? A ver, ¿por qué no se puede dar una segunda vez, ya que la Constitución lo prohíbe? Yo, el tema de la candidatura de Lugo con respecto a su situación clerical, yo creo que él solucionó con el Vaticano. No. ¿Qué tiene que ver el Vaticano con nuestra Constitución? Porque el Vaticano es el que le tuvo que haber dado el permiso. Porque él siendo obispo no podía haber tenido. No el Vaticano. Nuestra Constitución. Mira, escuchame. Nuestra Constitución. ¿Qué importa el Vaticano? Déjame te voy a explicar, porque yo tuve alguna participación. La Constitución dice que no pueden ser los obispos. Ministro, puede ser un sacerdote simple, común y silvestre. La situación del Lugo se solucionó. Seguía siendo sacerdote. Pero el Vaticano le dio un permiso. Seguía siendo sacerdote. Tenemos que ponernos de acuerdo, doctor. O interpretamos gramaticalmente como claramente establece nuestra legislación, o adecuamos, hoy esto leemos de una manera, lo otro. Entonces nunca vamos a entendernos. No, pero no hay ningún desfasaje entre el 290 y el 229. Es totalmente diferente, el 229 es otra cosa. No, pero vos haces una interpretación política. Tal vez no esté de acuerdo con mi interpretación, pero no quiere decir que es una interpretación política. En el 229 es claro, dice, el presidente y vicepresidente durarán 5 años improrrogables, no podrán ser reelectos en ningún caso. En ese caso, al momento de dictar la Constitución, solamente Andrés Rodríguez está inhabilitado, vio el resto tan todito habilitado. No es Recordarás que en ese momento el único expresidente que estaba aún con vida era Alfredo Stroessner. Y a los efectos de inhabilitarle a Andrés Rodríguez y a sus herederos, inclusive en el 235, que es... Y ahí colocan claramente el que está en ejercicio y se lee. Acá el artículo, claro, pues leí probablemente, con todo respeto, doctor, probablemente leí bastante más que vos estos 2 artículos y por eso que conozco de memoria. El 235 consta de 9 incisos de las inhabilidades para ser candidato a presidente y vicepresidente. Y lee lo que dice en el último. Escúchame, los 9 incisos, ninguno de ellos menciona al ciudadano que haya ejercido la presidencia en algún momento. El último. La alegría de la Navidad ya está en Universal Import y te esperan con la mayor variedad de artículos navideños para la decoración de tu hogar, negocio u oficina. Árboles, pesebres, cintas, flores, figuras de Papá Noel y accesorios de fantasía te invitan a soñar y disfrutar en estas fiestas. Cuando pienses en iluminación, elegí siempre las luces Eternity Extra Brillo, las únicas diseñadas para uso exterior e interior. Itapúa 1156, casi Avenida Primer
Presidente, Barrio Trinidad, de lunes a sábados, de 8 a 21 horas. Universal Import, la casa de la Navidad. Cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red PractiPago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¿Pensás en construir? Mateco, la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizada en todos los productos para tu obra. Además, alquiler de equipos, grúas, contenedores y todo lo que precises con respuesta inmediata. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrá todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Josette Coiffeur, el imperio de la belleza. En Josette tenés todos los mejores servicios en el área de la belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Contacto, Casa Central, Avenida Fernando de la Mora 2500. Teléfono 021-550-874 o 021-555-919. Junto a periodistas de diferentes medios, hemos analizado la actualidad nacional. Sí, señor, estamos en peligro. Estamos en peligro porque acá está gobernando una gavilla privada. Una gavilla privada. Y eso es lo que yo le digo a los diputados colorados. ¿Ustedes por qué quieren, papá? ¿Ustedes quieren convertirnos en Nicaragua? ¿Ustedes quieren convertirnos en la dinastía Somoza? Acá hay ya varios elementos, ¿verdad? Que nos lleva a decir, bueno, estamos bajo un régimen autoritario, de copamiento de poderes a través de la plata, a través de la presión, etcétera, etcétera. Y no te olvides de la campaña impulsada desde el Ejecutivo, aunque el Congreso hizo mucho de su parte para desprestigiar al Congreso. Vos sabés que hay senadores, voceros del cartismo, que dicen, no, que decida nomás el presidente, nosotros no entendemos nada, tenemos que hacer de pasapapeles. O sea, diciendo, no me importa cederle al presidente un cheque en blanco. Claro. O sea, estamos locos. Y ese es el proyecto de Horacio Cartes. O sea, destruir el Congreso, manejar el Poder Judicial y destruir a los políticos en general. Vos necesitas un presidente de la República que trabaje y que genere soluciones, no un presidente que te cuente chistes y que sea simpático. Si no, votémosle a piñón fijo. Tengo mis dudas al respecto. No, pero tampoco tanta galería. Claro, pero nosotros no queremos presidente. No, pero vos sabés que yo en serio creo que uno de los principales problemas de la administración de Cartes es la absoluta falta de empatía de Cartes. ¿Por qué te digo esto, Jorge? Cuando vos querés imponer un modelo, vos tenés que seducir a la gente para que compre el modelo. No basta con que tu modelo sea más o menos bueno. Es más,
cuando está haciendo crisis tu modelo, si vos tenés la suficiente capacidad de seducir, vas a conseguir que no naufrague tu barco. Pero Cartes tiene cero conexión con la gente. Eso tiene mucho que ver con un equipo de comunicación que yo desde un principio hasta hoy sigo claro. Yo creo que es más grave. ¿Sabes cuál es el problema? Yo sé cuál creo que es el problema de fondo, Mina. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Yo creo que este es el drama que tuvimos, de esta clase política amoral que permite este tipo de cosas. Cartes es un hombre que en su vida lo ha comprado todo. Él casi no tiene amigos. Es gente, son socios, son empleados, son gerentes. Él casi no tiene amistad. Todo es lo que él compró con su dinero. Entonces llegó a presidente comprando la presidencia. Y hoy trata al país como si nosotros fuéramos gente comprada. Ese hombre no nos da explicaciones, ese hombre no nos comunica, ese hombre no nos cuenta lo que va a hacer. Él no sabe que es presidente. Él cree que es dueño de la empresa donde todos somos empleados. Yo creo que hay un problema de comunicación. ¿De él? No, pero no solamente de él. Si vos sos presidente, contratar a la gente que tenga la capacidad de comunicar todo lo que hiciste. Yo creo que Cartes manejó contratar. Definitivamente tiene un problema de comunicación, pero me parece el menos grave incluso de todos sus problemas. Yo suscribo lo que dice Jorge. No necesitamos un presidente payaso, pero Cartes tampoco es serio. Y no es serio cuando ves en medio de su política que hoy por hoy está más metido en perseguir a opositores, utilizando todos los medios o los recursos que tenga como para poder panfletar determinadas cuestiones. Hoy Cartes se está desviando lejos de los problemas que tiene que solucionar en su gestión, en una guerra política en la que antes no estaba, porque él vino a vendernos la imagen de un presidente tecnócrata, de un hombre que iba a gobernar con gente bajo otro criterio, no el de la politiquería, de los Lugo, de los Franco y de la gente que pasó y que hizo daño también a este país. Vino con un libreto, nos vendió la idea de una presidencia técnica y empezó a rodearse, Jorge, empezó a rodearse de los Bachi Núñez, corrupto como él solo, empezó a rodearse de gente que dentro de la política colorada o de cualquier partido hizo daño a este país. Entonces, nos vendió una idea que finalmente fue una mentira. No es un payaso, no sé si una mentira, pero tampoco en serio. No sé si es una mentira. Justamente entró en esa pelea política y él está preocupado, y Mina, se está dando cuenta que ningún proyecto le va a poder sobrevivir fácilmente si no está bien con el Parlamento. Él está intentando acercarse en este momento. El caso es que nadie quiere acercarse a él en el Parlamento en este momento. Calé, si bien es un buen interlocutor, es su amigo, creo que tiene una amistad un poco más intensa que el resto. El tema es que el resto de los disidentes no quieren que él cierre con Cartes nada en este momento. De seccionaleros. Pero con el aparato ya no se gana. No, ya sé. Eso le iba a decir. Pero sin después, el aparato no se gana. Exacto. Con el aparato solo no se gana, pero sin el aparato. No, o sea, vos podés tener, vos tenés que convertir las intenciones de voto, y ese es el problema de Lugo, que le pueden querer muchísimo, pero necesita esa estructura. ¿Por qué llega Lugo en el 2000? Con la estructura liberal. Con la estructura liberal. Convirtió la intención de voto en voto. Pero yo te aseguro algo. Sí. Yo eso sí que te firmo acá, ¿verdad? Sí. Si los dos compiten, o sea, si Cartes compite y compite Lugo, Efraín, todo, hasta inclusive un sector grande del Partido Colorado se va a aliar con Lugo. Contra. No, sí. Efraín no. Efraín va jugado hasta jugado. ¿Te apuesto? Con Lugo, si se va a Cartes, dale. Yo estoy retirado las Yo hago de fiscalizador. No. Yo hago de fiscalizador, ¿eh? Yo te apuesto. ¿Cuánto querés apostar? $10.000. No, ¿dónde voy a conseguir yo $10.000? No sé, andá, robá, cualquier cosa. No. ¿Cuánto? ¿A $1.000 te acepto? $1.000, dale, apostamos. Ok. $1.000 que si es Cartes el candidato, todos se agrupan en torno a Lugo, inclusive Efraín. No, Efraín no. No. Efraín va hasta el final. Dale, Efraín. Y Lugo se va con el grupo de Llano. No. Con el grupo de Llano. Todos los liberales le van a apoyar a si es con Cartes, ¿verdad? Está hecha la aclaración. Mina, yo si es Marita, no. Ya, no me sale de las ganas de tocar un tema. ¿Quién va a ser el candidato del oficialismo? Riera Enrique. No me mires así, yo no veo ninguno hasta hoy. No, Enrique hay alguno tapado. Si fuera hoy. Y de los tapados, ¿a quién le destaparías? Cuadala. A lo más. Sí, mira. Santi Peña. Y es una opción. No, ¿cómo Santi Peña? No, es una broma. No sería una broma, no. JT, pero está bien. ¿Quién Colorado le va a votar ¿Quién le tenía a Aliana como No, pero es Colorado. No, eso te ridículo. Al final, bueno. Mira, es como eso de la gitana que se pasó y se fue católica. Hoy después, no hay ¿verdad? ningún candidato. Hay muchos que quieren y hay algunos tapados. No, espera, pero ¿quién sería? Estamos hablando de hacer un esfuerzo mental para trasladarnos al futuro y decir... Dale, sí, vos ya que estás. Yo estoy preguntando primero. Pero vos que podés leer el futuro. Más rápido que se me va el tiempo. Vos que lees el futuro, yo no lo leo. ¿Quién?
si no es Riera? Si no es Riera. Hugo Velázquez. Hugo Velázquez. A ver, vos. No, yo no leo el futuro, Mina. No tenés ni un candidato en mente. Que no hay un candidato hoy. A mí me gusta No, Santi no, Peña. sabemos que no hay un más, pero sí quién podría ser. No, pero así como le puso a Pedro Aliana, ¿por qué no a Santi Peña? Tiene contenido, tiene discurso. ¿Quién es el mejor candidato que hoy puede tener? ¿Quién es el mejor candidato que puede tener hoy? ¿Quién? Juan Afara. Juan Afara. Juan Afara, vos decías... Hugo Velázquez. Hugo Velázquez y Santi Peña. Yo digo Enrique Riera y chao. Muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? Miércoles de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad.